fácil, pero si para ustedes no es fácil, para nosotros corregírselos tampoco, porque no hay una sola forma de hacerlo. Es peor que los ejercicios combinados en aritmética. Ay, perdón, ya entró el ingeniero. Yo mutis por el foro. No son las 6. Yo a ellos le dejo 6 menos cuarto porque últimamente se nos fue... No, te cuento, se nos fue mucho las preguntas en las primeras clases que me chocaba con álgebra. Yo vine a las 6 porque la reunión decía a las 6. Está bien. Porque el año pasado era a las 6 también. Está bien. Nos ponemos de acuerdo y listo. El lunes que menos viene cuarto. a las 6. Están empezando en menos cuarto. Claro, porque se nos empezó a cruzar mucho con álgebra, porque no terminábamos a tiempo ellos seguían preguntando y ese fue el problema. Son todos tuyos. Bueno. Hola Hernán, se te extrañó. Sí, gracias. Hola, chicos. Hernán. Buenas. Bueno, gracias a los chicos que me saludaron. Algunos ya me conocen. Bueno, lamentablemente ya me conocen. Por eso quiere decir que ya estuvieron acá. Y para los chicos que no me conocen, yo soy Hernán Miranda, soy el otro docente de la materia. Sí, bueno, en realidad si estuviéramos en forma presencial, más que nada conmigo tendrían la parte práctica, que es precisamente la de los lunes. Después Noemí suele dar la teoría los días jueves. Y bueno, no me voy a extender. No me voy a extender demasiado porque ya sobre la materia y demás estuvieron hablando con Noemí, era más que nada presentarme. Y bueno, espero acompañarlos la mayor parte posible del año. O sea, no digo que voy a venir siempre porque ya aprendí que con mis alumnos tengo que hacer predicciones, entonces mientras esté relativamente vivo voy a venir y si no, bueno, ya veremos. No, bueno, fuera de joda era simplemente eso, presentarme sobre todo para los chicos nuevos y nada, sobre la materia no. Ya vi ahí que estaban hablando el tema de la verificación con Noemí, así que eso ya estaría cubierto y el resto sobre la presentación de la materia ya han estado hablando las clases anteriores. Sí, por ahí vi que un chico ponía en el chat que hay que corregir el mail. Es eso que yo te decía, Noemí, que sigue diciendo a las 6. Así que bueno. Nada, ya. Para la Está próxima. bien, dejo... No, para la próxima ponemos menos cuarto y listo. No, dejo a las 6, así vos podés tomar la leche y volver. Atraso, no sé qué tienen los lunes a la noche los que cursan álgebra. Y a continuación de está álgebra. Por eso, ¿qué cursan después de álgebra? Eso estoy preguntando. Nada, profe, solo álgebra. Ah, bueno, listo. Si no tienen nada, empiezo a las 18, así Hernán puede ir a merendar. De última empezar vos y después yo vengo. Igual. No, a las 18 y lo hacemos para ahí, después empezamos la otra un poco más tarde y listo. Igual vos decís por si esta se hace tarde. Claro, todo depende de cuánto pregunten, que uno nunca lo sabe. Sí, lo que pasa es que, digamos, cuando estamos en presencial, la clase larga es la de los jueves. La clase larga es la de los jueves. O sea, como la clase larga es de clase en presencial es cortita para lo que suele ser una clase de facultad, 1 hora y media, de 6 menos cuarto a 7 y cuarto, y la de los jueves sí tiene 2 horas y cuarto. Igual no. No, pero arreglo eso, pongo siempre a las 18 y listo. Ok. Bueno, igual no estuvieron haciendo ejercicio ni nada, estaban hablando sobre la verificación.
No, te dije que estábamos esperándote. Bueno, muy bien. No sé por qué, pero bueno. Eh, bueno, bueno, niños, la idea es empezar a ver, vamos a trabajar sobre lo que ustedes quieran preguntar, pero digamos, para que se organicen ustedes, eh, ya digamos, esta va a ser la última semana que vamos a estar oficialmente con este tema de lógica y predicados, lo cual no quiere decir que si la semana que viene tienen dudas sobre esto no quieran preguntar, pero sí que eh, este fin de semana, más o menos 3 o 4 días, es decir, les vamos a dar 3 o 4 días para que hagan una verificación sobre este tema, que es la primera de las que va a contar para quedar habilitados para rendir los exámenes. Porque digamos ya, si lo atrasamos más, después se complica con los temas que están al fondo, es decir, sobre todo los de la segunda parte de la materia. No, el problema es que yo se los había comentado, el drama que tenemos es que el 19 de noviembre hay que entregar las calificaciones, o sea, cerrado todo. Para la gente de aprobación directa. Para los otros, si uno se dilata, no pasa nada, pero para los de aprobación directa sí hay que cerrar al 19, y para cerrar al 19 el segundo parcial y el recuperatorio tiene que entrar antes del 19, porque hay que corregir para poder elevar las calificaciones. Entonces pensemos que los primeros días de noviembre tienen que tener el segundo parcial para después tener aire para poder corregir y hacer el recuperatorio para aquellos que lo necesiten. Entonces nos queda muy chiquito el segundo cuatrimestre. Por eso es probable que las verificaciones de aprendizaje tampoco sean muchas, por más que diga que es una por unidad, No. Porque ustedes pierden mucho tiempo, por más que la hagamos el fin de semana, pero pierden tiempo en poder efectuarlas. Aparte, cada vez le vamos a dar menos tiempo. O sea, lo sumo el sábado o el domingo, sábado, más no, porque no tiene sentido dar tanto tiempo, porque no se piden muchas cosas. Piensen que es una sola unidad. Así que es lo mínimo de lo mínimo que deberían manejar de cada unidad. Sí, digamos que además a medida que le vayan agarrando la mano a la materia, les debería salir un poco más rápido. Bueno, esta como es la primera, como se están acostumbrando a muchas materias, como aquellos que cursen álgebra también van a tener que hacer una actividad en esa otra materia, entonces le vamos a dar varios días para que no sea cuestión de que aparece hoy y lo tienen que entregar a la tarde, ¿sí? Es decir, no se lo vamos a dar una mañana y que lo tengan que entregar a la tarde. Igual tampoco es tan largo, son 3 ejercicios, cuando mucho, que tienen que bueno, desarrollar en papel y luego lo escanean o le sacan una foto y lo entregan como PDF. Por ahí en otras materias, como en álgebra, se pueden hacer actividades más interactivas con alguna especie de cuestionario, cosas para completar. Acá no se presta mucho porque esta materia es todo demostrar, justificar y desarrollar, entonces requiere todo que ustedes escriban. Por ahí alguna grafo puede aparecer alguna cosa, pero no. No sé, hay. lo hemos intentado, pero no. Ahí te saludó Alexis, Hernán. Hola, Alexis. Lo hemos intentado, pero queda... O sea, se podría hacer, pero se empezaría a complicar demasiado o el cuestionario o los ejercicios. Si uno intenta hacer una interrelación de los distintos contenidos. Y no es el objetivo.
Bueno, en la actividad esa va a entrar proposiciones, que creo que es lo que mayormente deben haber estado charlando con es decir, lógica proposicional y predicados. Para que se den una idea, para los que están siguiendo los videos, lógica proposicional son los videos 1 y 2, predicados el 3 y el 4, y los últimos dos son de demostraciones informales, que en realidad son esas por ahí son muy importantes, son la base de lo que vamos a hacer todo el resto de la materia, pero como esas demostraciones en sí depende del contenido de lo que yo esté demostrando, es decir, si estoy haciendo una demostración sobre números enteros, una demostración informal sobre números enteros depende de teoría de números, no depende de esta unidad. Si yo estoy haciendo una demostración sobre estructuras algebraicas, es más una demostración usando contenidos de álgebra que esta unidad. En cambio, en las demostraciones formales que ustedes, por ejemplo, estuvieron haciendo con los razonamientos y viendo con mí, ahí lo único que usan son las leyes de la lógica, es decir, es puramente de esta unidad. Entonces las demostraciones esas informales, como las usamos en todo el resto de la materia, no van a entrar ahora en la actividad. Sí es muy importante que lo vean, porque es la base de lo que vamos a hacer en todo el resto de la materia, pero por si alguno está apurado de tiempo, sería básicamente, si están siguiendo los videos hasta el cuarto, si están siguiendo la bibliografía en realidad es casi toda, porque el libro de Grimaldi no tiene mucho sobre demostraciones informales, lo tiene así como desperdigado a lo largo de todo el capítulo. En los últimos tiempos encontré, en realidad yo tenía un libro que es de donde saqué toda esa parte, pero que no lo estábamos poniendo porque estaba en inglés. Ahora encontré una versión en castellano, así que no voy a subir un capítulo entero para no llenarlos de cosas, pero si puedo empecé a generar las páginas que hablan sobre demostraciones informales, así les queda junto con el libro de Grimaldi todo lo de lógica entera. ¿Sí? Así que bueno, los que lo estén siguiendo los videos sería hasta el cuarto, ya les digo, en la actividad después. La otra parte también es importante. El capítulo de Grimaldi es casi todo. Y bueno, si alguno está siguiendo alguna otra fuente de videos o lo que sea, por supuesto que lo pueden hacer perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya no les puedo decir es hasta acá, ¿no? Así que bueno, en realidad no sé, en este curso habían llegado que estaban más o menos igual que el otro, lógica proposicional. Imagino que dijiste que no, pero estabas con el micrófono apagado. Ya está. Te dije que hacía múltiples foro. Sí, más o menos están igual. En una de esas, alguno de ellos, como son un montón, hay 93 presentes, pudo haber avanzado en predicados y ponerte alguna pregunta al respecto. Bueno, a ver, obviamente sí, podemos charlar sobre lo que ustedes quieran. O sea, lo que queremos saber es en qué condiciones están y qué preguntas quieren hacer, y a partir de ahí sí, sería interesante que el jueves sí traigan dudas sobre predicados. No quiere decir que no tienen que preguntar de lógica proposicional. Pueden y más. Pueden preguntar lo que quieran, pero la idea sería, claro, para que hagan la verificación que quizás el jueves, bueno, y si quieren, si no tienen otra cosa, otra ocupación, y también quieren pasar por la clase del viernes, también se puede, por eso tienen todos los links, y preguntar ahí algo sobre predicados. Más, Lautaro quería volver ¿cómo es? Al horario antiguo que le pegaban de la 1 de la tarde a las 11 de la noche en presencial. A las 1. No, porque no. ¿te acordás del horario viejo? El horario viejo empezaban con discreta y sí, después lo que pasa enganchaban con análisis y después con... Nos pidieron que, o sea, a lo que se refiere es que hace unos 2 años, discreta turno tarde era los lunes de 1 a 5, una cosa así. Pero bueno. Terminábamos muertos, era impresionante. A ver, en realidad probablemente, no sé, depende de cada uno. Quizás para aquellos que quieren venir menos días o que por ahí tienen más desperdigadas sus materias es mejor porque lo hacen todo en un día.
Probablemente tanto para darla como para escuchar la materia, probablemente todas las horas de un día sea medio mucho. Por ahí serviría si pudiésemos hacer la mitad de la clase de teoría y la mitad de práctica, pero en general entre que no se animan mucho y que muchas veces vienen atrasados, termino haciendo la práctica yo y es como si diera clase todo el día y también para ustedes se hace muy pesado escucharme las 4 horas a mí. Sí, sí, igual el problema no era tipo estar 4 horas viendo, haciendo ejercicio. El tema es que empezábamos a la 1 y terminábamos a las 11 de la noche. Ese era el gran Claro, problema. ese es por ahí el, el pro contra que te mencionaba. Algunos hacían eso y por ahí venían 2 o 3 días nada más a la facultad, pero sí, los 2 días que venían le hacían lunes y miércoles de 1 a 10 de la noche y alguna hora más otro día. Quizás a alguien que viene de lejos le conviene porque viaja menos, pero sí, probablemente para la cabeza es medio pesado. Sumado a que esta álgebra análisis no son materias precisamente sencillas. Bueno, así que, bueno, si quizás no vieron nada de predicado, lo que les conviene hacer es por ahí en el interín ver eso. O sea, ya le digo, si lo ven de los videos serán creo que ni siquiera 2 horas porque no eran de los más largos que había. Y si lo ven, si qué sé yo, si No, están no, estudiando, no es de la parte larga. no, si Los de están estudiando predicado por no su quedan. cuenta, si están estudiando por su cuenta de la guía, no es mucho, desde el ejercicio 15 al 19, que es de donde hay traducir de predicados a lenguaje castellano, de lenguaje castellano a predicados, negar predicados y 2 razonamientos. En realidad, en el fondo, la parte importante es la misma que la de lógica proposicional. Lo que hay que aprender es un truco de cómo convertir, truco entre comillas, ¿no? Convertir de predicados a lógica proposicional para poder usar las reglas de la tabla que ustedes tienen y después volver con la conclusión de lógica proposicional a predicados. O sea que lo que tendrían que aprender es esa traducción. La parte de las demostraciones es lo mismo que vienen haciendo en lógica proposicional. Porque después del 20 al 24, que son los últimos de la guía, eso ya es demostraciones informales, que les digo, es importante para el resto de la materia, pero de última, si están complicados de tiempo, lo pueden diferir unos días. ¿Sí? Y bueno, lo que lo están siguiendo del libro, si van por la parte de lógica proposicional, le faltará más o menos medio capítulo. Pues la primera mitad, un poco más quizás, es lógica proposicional y después ya se mete en predicados. Sí, pero tenés un montón de ejercicios, o sea, de parte práctica Sí, que sí, te de dicen para práctica que dentro del resolver, libro, que ellos lo pueden omitir y no queda tan largo que quizás sí, con que lo vean que un tuvieran ejemplo, que leer. si lo entendieron, pueden ir salteando algunas partes. O sea, pues la idea, digamos, es que intenten hacer lo más que puedan. Si alguien tiene un ejercicio mal en la verificación, no pasa nada, ¿sí? Pero, digamos, si son 3 ejercicios y entregan uno solo, ya no cuenta porque es menos de la mitad. O sea, ¿sí? La idea es que entreguen haciendo conciencia lo más posible, pero, o sea, no que lo entreguen en blanco o claramente copiada de otro compañero. ¿Sí? La idea sería que aunque se equivoquen, que lo intenten hacer ustedes. ¿Sí? Obviamente, quizás si se dan maña, quizás no llegan a verlo y como van a tener varios días para hacerlo, no sé, quizás lo ven el fin de semana, lo entienden por su cuenta y lo hacen. Si no, yo les digo por si necesitan consultar algo para que aprovechen de acá el jueves y si quieren pasar el viernes también, por supuesto que pueden. Bueno, muy bien. Eso como parte de charla barra introducción. Bueno, no sé si tienen algo que quieran preguntar. Ya les digo, no tiene por qué ser predicado más allá de lo que mencioné, aunque sea algo de lo anterior. Porque por supuesto que les va a servir además para entender la parte de predicados también.
Yo no pregunto porque llegué al 19 y todavía no pude ver los videos, los últimos dos. Ok. Entonces, no pregunto del 20 en adelante porque no sé cuál resolviste y cuál no en los videos. En realidad todos, porque, Listo, entonces ni porque pregunto. ahí precisamente el problema, eso lo hice todos porque es lo que les decía antes, que en demostración informal, en realidad de esta unidad lo que importa es que vos sepas distinguir si es una demostración directa, si es por absurdo, si es por contradicción o por contrarrecíproca, si es vacía, si es trivial o si es una prueba de existencia. Una vez que vos identificaste eso, la prueba en sí, fíjate que son casi todas cosas sobre números enteros, desigualdades. Entonces, en realidad, lo que vos tenés que usar para hacer la demostración no es un contenido de lógica, sino más bien de teoría de números o de desigualdades. Entonces, por eso las hice yo. O sea, en esta unidad, de esa parte es como que se ve el esqueleto. Claro, O claro, sea, me acuerdo un toque. claro, que vos sepas que si es una demostración, por ejemplo, donde vos tenés que probar, existe un único elemento que cumple tal condición. Eso se llama una demostración de existencia y unicidad. Entonces, vos lo que tenés que saber de esta unidad es que tenés que hacer dos cosas. Primero, probar que existe, que a su vez la existencia puede ser constructiva o no constructiva, es decir, que vos sepas cuál es el que lo cumple o que solamente puedas probar indirectamente que existe, y después que es único. Entonces, eso es lo que vos te tenés que llevar de esta unidad. Después, ¿cómo se hace eso? Los pasos, esos no son de lógica, sino son o de estructuras, o de teoría de números, o de relaciones, o lo que sea que hagamos más adelante. Claro, Por eso, claro. Bueno, por eso es que los hice yo, porque eran conocimiento matemático general más que la unidad de lógica. Más, por lo general siempre la unicidad es muy complejo probar que hay uno. Por lo general se hace por absurdo, decimos que hay dos y uno llega a contradecir lo que supuso que no era el único, porque llegas a una contradicción. O llegas a probar que en realidad son iguales, que también es una contradicción. O sea, la unicidad siempre sale de esa forma. O sea, les tiene que quedar lo que Hernán dijo en el video, las estrategias de cálculo. Eso, digamos, cómo se utilizan tiene ese formato. Va a cambiar los objetos a utilizar en esa demostración. ¿Qué se hace? ¿De dónde salgo? ¿A dónde tengo que llegar? La parte del medio, cuando es una demostración informal, ya no depende de lógica. Miento, en realidad sí, pero quiero decir, se hace desde el punto de vista del lenguaje castellano, no del lenguaje de lógica, como van a ver cuando vean en Predicados para todo existe, porque si no... En realidad depende del universo de discurso, ya que estamos en lógica. Dependiendo del universo de discurso y qué axiomas, definiciones y propiedades puedo usar. Pero primero tengo que saber si es directa, si es indirecta, de las indirectas cuáles, si es trivial, si es por vacuidad, si es por casos, si es de existencia, constructiva o no constructiva. Bueno, eso es lo importante cuando, a medida que avancen en el año. Así que, bueno, nada. Eso es importante que lo vean, pero bueno, si están realmente complicados de tiempo, eso lo pueden postergar unos días. Sí, véanlo antes de empezar conjuntos, porque ya en la unidad de conjuntos, si ven los videos o si lo ven del libro, el libro va a decir, esta prueba de conjuntos se hace por absurdo, específicamente por contradicción o por contrarrecíproca, y a su vez lo que hay que probar es una prueba de existencia y unicidad, y no les va a decir cuál es la estrategia que hace, sino que lo que van a ver es que pone 1, no sé, prueba de existencia, 2, prueba de unicidad, y digamos, se van a perder quizás en algo que no es de conjunto, sino que viene de acá. Sí, mírenlo antes de la siguiente unidad, pero si no llegan a verlo antes del viernes, bueno, no O sea, ese es uno de los problemas por los cuales hacen mal las demostraciones de conjuntos. Porque en realidad lo que falla no es los conjuntos, sino lo que falla son las estrategias que tendrían que traer de la unidad 1. Muy bien. Bueno, así que
bueno, respecto específicamente a lo que preguntaba Federico, están hechas todas por ese motivo. Porque, digamos, si bien no son gran cosa, la parte básica, digamos, es algo de teoría de números y no de lógica. Igual en muchos casos, en temas de más adelante, la guía está casi toda resuelta porque están seleccionados para que sea como lo básico y necesario que tienen que saber de la unidad. Entonces, fíjense que los ejercicios anteriores, en todos aparece algo nuevo. Por ejemplo, no sé, el ejercicio 9 es una demostración, el 10 es una demostración de algo formal utilizando tautologías y equivalencias lógicas. El 11 es un razonamiento con tablas de verdad. El 12 es un razonamiento con árboles semánticos. El 13 es un razonamiento con demostración formal. El 14 es un razonamiento con demostración formal por contradicción. Y así, es como que cada ejercicio está elegido porque tiene, llamémosle un chiste nuevo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces como que los hago todo, porque en todo se aprende algo importante, y por eso en general los ejercicios adicionales tienden a ser bastante largos, como para que puedan practicar bastante. También muchos de estos ejercicios de las guías, además de ser importantes, también están sacados, van a ver, de lo que solemos tomar en parciales o finales, entonces es como una doble ayuda, digamos. Aparece algo nuevo y además se van acostumbrando al nivel que tienen que esperar luego cuando rinden. Bueno, muy bien. Profe, yo Sí. tengo una consulta. Sí. El punto 14, justamente lo de demostrar la validez de un razonamiento mediante la demostración formal por contradicción. Sí. Eso, o sea, ¿cuál es la diferencia? Bien, no me quedó claro. Bueno, espera que lo buscamos. Bueno, esperen que pongo el chat. Bueno, la base de la demostración, es decir, uno cuando tiene una demostración directa para probar algo de la... O sea, primero recuerden que un razonamiento es, en el fondo es una implicación, donde en realidad esta P, que es la hipótesis, suele ser la conjunción, o sea, suele ser una proposición compuesta, que es la conjunción de varias hipótesis más chiquitas. Entonces uno lo que termina probando es que P1 y P2 y Pn implican Q. Pero para entender la idea de la demostración por contradicción, supongamos una implicación común como esta. Entonces, las demostraciones indirectas generalmente se basan en utilizar como una premisa la negación de la conclusión. Entonces, hay dos que uno suele llamar dentro de lo que es el mundo del absurdo. Uno que es la que es por contrarrecíproca, que se basa en que la contrarrecíproca de una implicación original es lógicamente equivalente a la original. O sea que si esta es verdadera, si esta es falsa, esta es falsa. Y la otra, que es precisamente la que usa la técnica de contradicción, también usa la negación de la conclusión, pero de una manera distinta. Lo que se basa es en probar que si uno asume las hipótesis y la negación de la conclusión original, eso implica lógicamente una contradicción. Entonces, ¿en qué se basa la demostración por contradicción de un razonamiento? Acordate que esta dijimos que era la conjunción de varias premisas, ¿sí? Básicamente en este caso sería una por cada oración de mi razonamiento. Entonces, básicamente uno lo que hace en una demostración por contradicción es asumir la verdad de todas las hipótesis, como siempre, y también asumir la verdad de la negación de la
conclusión. Entonces, como se puede probar que siempre cuando un razonamiento es válido, la conjunción de las hipótesis y la negación de la conclusión lleva a una contradicción, y entonces la idea es que si vos tenés todas estas que son las hipótesis originales y pones la negación de la conclusión como una hipótesis más, lo que deberías obtener es en algún punto de tu demostración una contradicción, ¿sí? Es decir, tendrías en algún momento un cierto paso y en otro momento de la demostración, no sé, pasos más adelante, la negación de eso mismo. Entonces, esto sería una contradicción, es P y no P. Y que esta contradicción puede darse entre dos proposiciones cualquiera, siempre y cuando hayan sido obtenidas correctamente. Entonces, ¿qué es una demostración por contradicción? En lugar de trabajar solamente con las hipótesis y llegar a la conclusión, uno trabaja con las hipótesis más la negación de la conclusión y tiene que llegar a una contradicción. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, no sé si tu pregunta apuntaba al método en general o querías que veamos este. Sí, sea lo general, sí, al método en Está bien. general. Está bien. Ok. Cuando se demuestra por contradicciones, ¿siempre con demostraciones formales o se puede hacer con árboles semánticos también? Los árboles semánticos de los razonamientos siempre son por contradicción, porque vos ponés en todas las ramas agregás la negación de la conclusión. O sea, cuando es de un razonamiento, la de árboles semánticos siempre es por contradicción. Se puede usar para otras cosas como probar consistencias de un grupo de axiomas o para probar digamos, proposiciones en general, pero cuando es de un razonamiento, como siempre agregás la negación de la conclusión, termina siendo por contradicción. Perdón, Y una después, consulta. ya te atiendo. Sí, Y sí, después no. también, esto por Sí, contradicción, termina. obviamente se va a poder aplicar cuando sean demostraciones, entre comillas, con lenguaje castellano, que es lo que yo llamaba informales hace un rato. Así que, digamos, el método es de los más utilizados, sirve mucho, digamos. Va a aparecer en toda la materia. Sí, alguien me iba. Sí, ahí vos pusiste un ejemplo P, entonces Q, y negás, o sea, X hipótesis y negás Q. Sí. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, P entonces Q, R entonces S, T entonces U, ¿sí? Un montón de conclusiones. Sí. ¿Cualquier conclusión niego o tiene que ser una en particular? Vos decís, si en tu conclusión tenés algo más raro así. Yo tengo una hipótesis P entonces Q, otra hipótesis T entonces B, otra hipótesis, o sea, que no se repitan, ¿sí? En algún momento, bueno, se van a repetir, está bien, pero, por ejemplo, o sea, ahí con que niegue cualquier conclusión, ¿alcanza o hay que No. analizar La alguna en conclusión del particular? razonamiento. O sea, acá vas a tener algo, Ok. no sé, R o W Sí. y S entonces J. ¿Sí? Entonces, la que vos tenés que negar es esta, la conclusión de todo el razonamiento. Las otras, por más que estas sean implicaciones, se dejan tal cual como está, porque son premisas. Está bien, son todas las hipótesis y antes de Claro. la conclusión niego la... Claro, Perfecto. si vos tenés estas dos, tu paso 1 sería P entonces Q, tu paso 2 sería T entonces B, y tu paso 3 sería la negación de todo esto. Y pasaría a funcionar como si fuera tu tercera hipótesis. Correcto, perfecto. Gracias. Y a partir de acá empezás a trabajar, ¿sí? Empezás a trabajar. Y ahí con la conclusión y ya está. No, conclusión no. Acá lo que tenés que llegar es en algún momento a una contradicción. O sea que te quede No, P está bien, y pero no debo P, tener... Q y no Q, T y no T, Sí, sí, o algo algún más grande. absurdo. Podés llegar a T entonces B y no T entonces B. Lo que pasa es que estas son como más difíciles de obtener, por así llamarlo. Es más fácil con las proposiciones simples, pero en realidad cualquier contradicción funciona.
Perfecto, gracias. Puede pasar que la contradicción, qué sé yo, tengan un no y tengan lo mismo pero negado. Y ahí a veces puede resultarles difícil verlo. Sí, en realidad, cuando es por contradicción, es como que hay una dualidad. En realidad, como no, sé que tengo que llegar a una contradicción, pero no sé a cuál. Entonces, en realidad, cuando lo estoy haciendo en forma directa, yo sé que tengo que llegar a la conclusión y es algo más concreto lo que tengo que buscar. En el caso de la contradicción, uno dice, ah, bueno, cualquiera me sirve, pero cuando uno empieza a desarrollar, el problema es cómo hacer aparecer una contradicción. Entonces, muchas veces, si no les sale, lo que pueden hacer es una cierta trampa, entre comillas, que es decir, y bueno, si el razonamiento es válido, supongamos que ustedes tienen, a ver, vamos a poner entonces Q, y P y S, entonces R, no R, y tengo que llegar a S, por decir algo, ¿sí? No digo que esto dé. Entonces, si ustedes lo tuvieran que hacer por contradicción, pueden hacer una trampa que es la siguiente. Yo sé que si el razonamiento es válido, en algún momento debería aparecer S, ¿sí? Entonces lo que hago es buscar, como yo voy a tener entre mis premisas, por acá voy a tener no S, que es la negación de la conclusión, intento buscar S y generar esta contradicción entre la conclusión y la negación de la conclusión. Lo que pasa es que al hacer eso a veces trabajo de más, ¿sí? Pero en realidad, ¿se dan cuenta de lo que digo? Si yo no sé, no me aparece ninguna contradicción, como en realidad no hay prescripto cuál buscar, lo que puedo hacer es buscar, como yo ya voy a tener entre las hipótesis la negación de la conclusión porque me lo exige el método, lo que puedo hacer es buscar la conclusión como lo haría en forma directa siempre. Y entonces ahí lo que me va a aparecer es la contradicción entre S y no S, ¿sí? La conclusión y la negación de la conclusión. Lo que pasa es que muchas veces hacer eso implica trabajar de más, pero de última, si no se dan cuenta o no les aparece ninguna, esa puede funcionar. ¿Sí? ¿Me explico lo que les quise decir? Entre cualquiera de las dos hipótesis, entre la conclusión con la negación de la conclusión, y es más, si tuvieras suerte y te la encontrás, hasta todo esto grandote negado con todo esto grandote, pero en general lo que uno hace o la manera más fácil es sí, buscar que aparezca la contradicción entre una de las hipótesis originales, de las simples, P, Q, R, S, con la negación de alguna de ellas. ¿Por qué? Bueno. Muy bien, niños. ¿Qué más? Algo que hayan intentado hacer y no les haya salido, algo que hayan leído en la bibliografía o escuchado en los videos y no les haya cerrado. Alguna duda en general que se les haya ocurrido. Yo quería saber si se podría verificar la reducción al absurdo de alguna Sí. manera, así logro entenderlo un poco mejor porque me cuesta verla, entenderla bien. O sea, vos decías hacer un ejemplo. Sí, hacer algún ejemplo. Sí. Bueno,
Bueno, lo que pasa es que no sé si tiene mucho sentido hacer esto. Yo para no aburrirlos, porque como este es el mismo que hice. Sí, no, por eso ya lo vi, por eso. Tipo, quería ver si podíamos Vamos hacer otro. Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. ¿En la de los adicionales no hay? Sí, si no lo que iba a hacer es el que hice hace un rato, no era este, el que hice hace un rato, hacerlo por contradicción. O sea, bueno, lo que pasa es que este en realidad también era... No, bueno, pero este era por árboles semánticos, era otra cosa. Bueno, no sé si, salvo que tengan otra cosa para proponer, ¿les parece que hacemos este por contradicción? Si no, díganme y hacemos otra cosa. ¿Qué les parece? Veamos ese. Bueno, entonces, veamos. Bueno, primero, o sea, la primera parte no cambia. Primero hay que traducirlo, obtener la forma y después es pelearme en sí con la demostración. Bueno, veamos la primera. La fiesta se cancelará y mi hija se enojará si no pudiera encontrar salón o no puedo pagar el lunch. Entonces, a mí me gusta hacerla de a una, identificar las proposiciones, traducirla y después pasar a la siguiente. Si ustedes quieren, pueden escanear todo el razonamiento, encontrar todas las que van a usar y después recién hacer la traducción. Eso no altera el resultado final. ¿Cuántas proposiciones simples les parece que hay en la primera? O sea, en la primera oración. 4. ¿Qué ponemos? ¿PQRS o quieren usar alguna otra letra? Está bien eso. PQRS. Entonces, acá va. Entonces, para la P sería... yo para no aburrirlos mientras yo voy escribiendo, yo voy a poner así, fiesta cancela, medio a lo Tarzán, pero después ustedes cuando lo hagan en la verificación o si estuvieran en un parcial, acá ponen, la fiesta se cancelará, ¿sí? Así no hay dudas a qué se están refiriendo. La Q sería, hija se enoja, R, encontrar salón, y bueno, siempre cuando hay un no es una cuestión de elección personal. A mí me gusta cuando hay así una negación ponerla como un símbolo en el razonamiento, pero si ustedes quieren poner acá que la R es no encontrar salón, también se puede hacer perfectamente, no hay problema. Y acá pagar el lunch. Bueno. Entonces, ¿cómo les parece que quedará esta primera? Sería R o S, entonces P y Q. Casi. Te faltó algo en la parte del antecedente. Porque fíjate cómo nombré yo las proposiciones. Ok, sería no R, no R o no S. Muy bien. Entonces, esto como acá hay un sí, es una implicación, pero fíjense que es una implicación escrito raro, entre comillas, porque está primero el consecuente y el antecedente es lo que está a continuación del sí, así que entonces por eso va no R o no S, entonces P y Q. Estrictamente estos dos paréntesis no hacen falta porque en lógica el orden de evaluación es así. Primero la negación, después el y, después el o y después la implicación. O sea que si yo escribo todo esto sin paréntesis, primero se evalúan las negaciones, después el y, después el o y por último la implicación, ¿sí? Pero en general a mí me gusta ponerlos para que no queden dudas y no confundirme más adelante. ¿Sí? Sería como cuando ustedes tienen por y más, si no hay ningún paréntesis, se acuerdan que primero se evalúan las multiplicaciones y por último las sumas y las restas. Bueno, acá el orden sería negación,
conjunción, disyunción y por último la implicación. Bueno, vamos a la segunda. ¿Ahí habrá alguna proposición nueva? Sí, hay una nueva. Sí, improvisar algo más económico. Improvisar. Entonces, la T no la vamos a usar porque las T y las C la reservamos para tautología y contradicción. Acá sería improvisar. Algo más económico, yo pongo improvisar. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda? ¿Cómo sería? P entonces W. Claro, P entonces U. Sí, bueno, es una U, pero también parece una W. Bueno, pongamos W, ahí. P entonces W. Ahí está. Bueno, la tercera, ¿hace falta algo nuevo? No. Muy bien. Es no W. No W. Como aparece el por lo tanto, ya viene la conclusión que sería R. R. Bueno, entonces, un segundito. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de comenzar. Como primer paso, al ser por contradicción, tenemos que poner las tres hipótesis. Entonces esto sería hipótesis. Entonces W sería hipótesis y no W sería hipótesis. Y acá bueno, ahora te contesto, Gina. Y acá, como lo vamos a hacer por contradicción, tenemos que agregar la negación de la conclusión. Entonces acá tenemos que poner no R, y esto sería agrego, porque me lo exige el método, la negación de la conclusión. Claro, ahí el compañero preguntaba si uno no aprueba la actividad esta que vamos a hacer ahora, si no puede dar el parcial. Ya lo contesté, lo estoy contestando. Sí, ok. O sea, sí, la idea sería, o sea, no cuenta para nada salvo que la entreguen en blanco o que de 3 ejercicios hagan uno solo. Si lo entregan, si lo hacen a conciencia, por más que se equivoquen, supongamos que son 3 ejercicios y se equivocan en los 3, pero lo intentaron hacer, no pasa nada. Lo que sí va a ser importante que tengan la mayor cantidad que puedan bien para el tema de intentar la aprobación directa. Pero para dar el parcial y poder regularizarla y la aprobación indirecta, ahí no pasa nada. Una consulta, acá que agregaste menos R, ¿es Sí. porque lo estamos resolviendo por contradicción? Por contradicción, Ok, exacto. perfecto. O sea, No digan menos R, por Sí, favor. Bueno, no R. no es. Ok, ahí me gustó más. Listo. Sí, sí, es porque lo estamos haciendo como el 14, que era específicamente por contradicción. Ok, perfecto. Bueno, entonces en este caso, como no hay algo particularmente que salte a la vista, que se puede hacer, entonces yo en general lo que hago en estos casos es digo, y como si el razonamiento es válido, en algún momento va a aparecer R. Entonces yo ahora me voy a enfocar en encontrar R como si la demostración fuese directa, y si aparece R, se va a lograr la contradicción con esta. Si por suerte en el camino me choco con alguna contradicción antes, listo, ya se acabó. Entonces, digo lo siguiente. Como la R en el único otro lugar que está es en esta primer premisa, voy a tener que liberar este antecedente. Y hay una manera de liberar el antecedente que es el famoso modus tollens, que dice que si yo tengo una implicación y tengo la negación de la conclusión, eso me permite obtener la negación del antecedente. ¿Sí? Ese se llama modus tollens, lo tienen en la tabla. Entonces, yo necesitaría obtener la negación de todo esto. ¿Sí?
Profe, algo que no entiendo es por qué cuando se llega a decir que, cuando se llega a una contradicción se dice que el razonamiento es válido. Tipo, no logro, no lo entiendo. Entonces. Porque eso está basado bueno, ahora ya no me acuerdo para dónde está. Está basado en esta tautología que está acá. Esta tautología que está acá, que está demostrado, es más, incluso es cortita, se puede probar con una tabla de verdad, que si uno tiene la hipótesis y la negación de la conclusión, eso siempre va a ser, siempre me va, o sea que la hipótesis y la negación de la conclusión implica una contradicción, esto es una tautología. ¿Sí? Ah, ok. O sea, es una regla válida de prueba. O sea, si lo querés pensar de otra manera, siempre es equivalente a esta, que sería la prueba directa. ¿Sí? O sea, viste, así como hay gente que, no sé, que encontró, no sé, teoremas sobre las raíces o lo que sea, alguien trabajando en el mundo de la lógica encontró que otra manera de probar una implicación es con esta regla. ¿Sí? Que Claro, es la ahí regla entendí, claro. de utilizar el absurdo para reducir a una contradicción. Si querés por tabla es, esta P que Hernán puso siempre es verdadera porque son tus premisas, tus hipótesis. La contradicción es falsa, pero vos llegaste a que implica lógicamente. Entonces necesitas que esta conjunción te dé falsa. Decir, Como mí todas esta es 1, forzosamente la negación tiene que ser falsa. Y como estás en lógica bivalente, si la negación es falsa, la afirmación es verdadera. Entonces, esa Q no puede ser una Q mayúscula, digamos. Sí, es la Q de tu conclusión, que vayas a ver cuál es. O sea, vos pensás, si esta es verdadero y esta es falsa, ¿sí? Para que toda la implicación sea verdadera, esta de acá tiene que ser falsa. Claro. ¿Sí? Porque si acá fuese un 1, me quedaría 1 implica 0, que es falsa. Claro. Y si no Q es falsa, Q es verdadera. Es decir, te queda 1 implica 1, que 1 implica 1 es verdadero. Claro. Es re rebujado, pero lo entonces. A ver, uno no se pone a hacer todo ese análisis cada vez que lo tiene que hacer por contradicción. Es claro, como, claro. Así, digamos, como vos aprendiste que el cuadrado del binomio es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, sí está bueno que lo razones al menos una vez cuando ves la teoría, pero después, como método, como receta, es poner la negación de la conclusión y llegar a una contradicción. Claro. Bueno, entonces, lo que les decía es, para poder obtener esta, necesito tener la negación de esta, pero como Q no aparece en ningún otro lado, la Q me la tengo que sacar de encima. Entonces a uno le interesaría simplificar. ¿Sí? Yo puedo poner acá por simplificación que P y Q implica P. No. No, ¿por qué? Creo que no, porque es una implicación y tiene que ser equivalencia para poder hacerlo. Creo. No es por eso. O sea, es correcto, como dijeron, que no se puede, pero no es por eso. Lo que te quieren decir que no te podés quedar porque no, la simplificación es una implicación lógica, no una equivalencia lógica. A eso se estaban refiriendo, supongo. Sí, quise decir eso. Okay. O sea, porque digamos, como esta está del lado derecho de la tabla, es decir, es una implicación, solamente se puede usar cuando ustedes tienen exactamente esto, cuando ustedes tienen el antecedente, es decir, que tienen que tener una proposición donde el I sea la operación principal. Acá la operación principal es la implicación. Entonces uno lo que hace es como una especie de trampa, un fraude, que es todas las reglas que están en la tabla, como son tautologías ya probadas, siempre, si yo quiero, yo podría agregar acá como pasos de mi demostración todas las reglas que están en la tabla. Lo que pasa es que no lo hago porque simplemente complicaría mi demostración.
Pero como P y Q, entonces P es la simplificación tal cual está en la tabla, yo la puedo agregar. ¿Por qué? Porque es un teorema válido, es algo que está probado por otro método, particularmente esto se puede probar, que es una tautología con tablas de verdad. Entonces yo cualquier cosa que esté en la tabla siempre la puedo agregar adaptada a las letras, perdón, a las proposiciones que a mí me conviene, ¿sí? Entonces, particularmente en este caso, como acá tengo P y Q, me conviene agregarlo con las letras P y Q. Pero si yo quiero, podría haber agregado R y S, entonces R, ¿sí? Porque es la forma de la simplificación adaptada a proposiciones, ¿sí? Siempre y cuando esta y esta sean la misma, la puedo agregar tranquilamente. Entonces, ¿qué gano con este? Que como ahora tengo este como consecuente y este como antecedente, hay uno muy famoso que se llama, quizás lo hayan usado ya, que se llama silogismo hipotético, que dice que si P entonces Q y Q entonces R, cuando estos dos coinciden, yo puedo concluir que P entonces R. ¿Sí? Ese lo tienen en la tabla como silogismo hipotético. Sí. ¿Sí? Entonces, como estos dos coinciden, yo puedo decir que me queda que todo esto, no R o no S, entonces P. ¿Sí? Sería este con este. Entonces fíjense que tengo lo mismo que tenía en la primera, pero como si hubiese simplificado la P, pero en realidad no la simplifiqué, sino que yo agregué lo que quería hacer y utilicé otra regla. ¿Sí? No se puede simplificar directamente, pero podemos fingir como que simplificamos. ¿Sí? Esto sería silogismo hipotético entre 1 y 5. Ahora, ¿Lo podrías repetir? Porque me quedé un poco en el camino. De cuando ¿qué pasaste parte? a hacer en el 5, es como que agregás para poder simplificar. Claro, en el 5 agrego lo que yo quiero simplificar, porque es una regla de las válidas que está en la tabla. Entonces vos, esas que están en la tabla, la podés agregar tal cual como están, adaptada a las letras que a vos te convenga, ¿sí? En este caso da la casualidad que me conviene usar P y Q tal cual como está en la tabla, ¿sí? Pero si yo Sí. hubiese querido, podía poner esto, ¿sí? Entonces, Ok. todas las que están en la tabla se pueden agregar. Más, vos podés agarrar cualquier razonamiento, agregar todas las que están en la tabla y empezar de ahí. Lo que pasa es que no te conviene porque sería copiar en todos los razonamientos 40 renglones, ¿sí? O no sé cuántos tiene la tabla. Ok. Entonces, en general, uno nada más agrega la que necesita, ¿sí? Entonces, yo agregué la simplificación que quería hacer y después sí, como me quedó una vez en el consecuente y una vez en el antecedente, apliqué este silogismo hipotético. Ah, ok. Ahí está. Entonces, en cierto modo, lo que me quedó como resultado final era borrar la Q como yo quería, lo que pasa es que no se puede hacer directamente, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, Bueno, y en realidad ahora, una vez que está así, ya es más facilongo, porque fíjense que este de acá se parece a esto, ¿sí? Es lo mismo con la W en la función de Q, así que podemos decir que esto es no P por modus tollens entre 2 y 3. Y ahora este no P es la negación de esto, ¿sí? Entonces podemos hacer otro modus tollens ahora entre estos dos. ¿Y qué me quedaría? y ahí te quedaría no R o no S. Y Perfecto. ahí tendríamos que pasar a hacer de Morgan. Perfecto. Modus tollens 6 y 7. De Morgan, como hizo el compañero, ¿qué me queda? R y S. Sí y no. En este paso no me queda eso todavía. En No. realidad, esta vez vamos a Claro, hacerlo paso a paso. te queda no R Exacto, me queda no y no S. R y Claro, me no S. olvidé, claro, tipo tendría que ser en Ahora, ese caso de después Morgan sí, y negación, claro, doble negación. podría poner de Morgan y doble negación. Si pongo las dos cosas está bien, ¿sí? Quizás hasta que estén prácticos hagan de a uno. Lo que sí nunca hagan es hacer en el mismo paso, no sé, un dilema constructivo,
con un silogismo hipotético porque van a meter la pata. Después sí, cuando agarren práctica, las doble negaciones, si la justifican, la pueden hacer junto con otro. Esto sería doble negación en 8. No, doble negación, no, dijimos que lo íbamos a hacer en 2 pasos. De Morgan en 8, y ahora sí. R y S, que esto es doble negación en 9. ¿Y qué necesito de esto? Una Sí, te lo simplificación para dijeron obtener, recién. una simplificación para obtener R. Para obtener R, ¿sí? Acá fíjense que como el I es la operación principal, sí puedo simplificar. Simplificación en 10. Y ahora, como yo necesito formar la contradicción, ven que acá tengo no R. Y ven que acá tengo R, entonces en el paso 12, todos los pasos de una demostración están conectados por un I. Entonces, yo lo que ahora voy a escribir es no R y R, que eso se llama conjunción. Conjunción de el paso 4 y el paso 12. ¿Y esto a qué es equivalente? 11, Hernán, pone un 11 que perdón, 11. Estás en el 12. Ahí está, 11. 4 y 11. ¿Y esto a qué es equivalente? A una contradicción. A una contradicción. Entonces, contradicción en 12. Y ahora si ven, llegamos a una contradicción. Pero fíjense que en realidad, como no estaba claro lo que tenía que hacer, hice trampa, hice lo mismo que hubiésemos hecho si lo hacíamos directo. Y le agregó 2 pasos por la conclusión que agregamos y por la conclusión que tenemos que armar. Hay veces que cuando uno hace esto, aparece más rápido otra contradicción. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Y ya con llegar a una contradicción ya se dice que eso es válido. Claro. Entonces, Ok. esa contradicción significa que el razonamiento es válido por el método de reducción a una contradicción. Esa simplificación, Franco, la agregué yo porque me convenía. O sea, vos podés agarrar cualquiera de las reglas que están en la tabla y agregarlas, ¿sí? Fíjate que la segunda de la derecha es la que se llama simplificación. Entonces, como todo lo que está en esa tabla es un teorema válido, yo lo puedo utilizar. Entonces, en ese caso, como me convenía esa, la agregué. La podés agregar así tal cual o cambiando las letras, como esto que estaba acá, para adaptarla a una que a vos te convenga. En este caso daba la casualidad que me servía la P y la Q. ¿Se entendió, Franco? Muy bien. Muchas gracias, Ram, ahí lo entendí No mejor. hay por qué. Ahí me avisó Juan que se enfermó. Yo tenía que ir a las 8 para sintaxis. ¿Podés cubrir estos últimos 15 minutos? Sí, sí, no hay problema. ¿Qué le pasó a Juan? No sé, me llamó que tuvo que ir de urgencia al médico. Les comento que estamos hablando. Usualmente yo a las 7:30 tengo una materia de segundo que se llama sintaxis, que doy la parte práctica, o sea, nos vamos a ver el año que viene otra vez, por suerte. Tenemos suerte con todos. Bueno, me avisó recién el profesor que está enfermito, si podía dar yo la parte teórica, entonces aprovechando que acá está Noemí, me voy 15 minutos antes y Noemí termina lo que falta de la clase. Así que, bueno niños, me alegro de haber visto lo que ya conocía, un gusto de conocer a los nuevos, y bueno, si Dios quiere, nos vamos a ver seguido. Ustedes, si quieren, no termina la clase, síganle preguntando a Noemí. Bueno, niños, yo los veo el jueves y los dejo un rato más con Noemí. Chau, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Bueno, ustedes dirán qué otra pregunta se les ocurre para
tratar de contestarla. ¿A qué hora arrancamos con álgebra? 19:15 o 19:30. 19:30 supongo. Por si tienen que ustedes preguntar algo ahora de discreta. Consulta a Noemí, Sí. que hablaba recién. Hernán, hace un rato en realidad. Ahí voy, Alejo, ahí miro. ¿Cómo? Perdón. Sí, que Hernán hablaba al principio, relativamente al principio de la clase, que hay algunas demostraciones quizá más adelante que vayamos a utilizar en relación a álgebra. Por ejemplo, en mi caso particular, y perdón que lo haga puntual sobre mí, digamos, yo no estoy cursando álgebra, no me dan los tiempos y demás. No. A ver, cuando uno dice álgebra es, por ejemplo, vas a ver la unidad de teoría de números y ahí tenés demostraciones. Teoría de números es de álgebra. Ah, pero no es que debiera estar cursando álgebra para poder resolver No. Okay. Lo único que podés llegar es ver algo de matrices, pero igual se explicita para que, aparte ahí tenés videos donde vas a ver producto de matrices, suma de matrices, acá en esta materia, no en álgebra, en esta materia, pero es muy elemental lo que se ve. Se plantea. Lo que quería decir él con el álgebra es precisamente la parte de teoría de números. Ok, gracias. No es porque necesitas cursar álgebra. No, en realidad esto es álgebra. No necesitas de la otra, digamos. Ok, ahí me fijo cuál es ese ejercicio que dices tú. Una consulta, la tabla que nombra Hernán todo el tiempo y en todos los videos, yo no la encontré en el, si es del PDF ese de cómo es que está subido. En el sitio lo tenés. Si pones matemática discreta delta, aparece, salta, es uno de los primeros y lo vas a ver. La tabla. Ok. Bueno, ¿vas a abrirte o no? Ah, ok, te abriste. Ahora me fijo el de adicionales, ¿me dijiste? Sí. El 28 y el 29. ¿Dónde estará? ¿Acá? Nos vemos. No, como que me fui mucho. Ok. Vamos a borrar. El 28 y el 29. Tenés que probar que P, el 28 lo que pide es que P, entonces Q, y R, entonces S, implica lógicamente no Q, y no S, implica no P y no R. Pero vos en el 27, si no me equivoco, tenés probado que... espera que me fijo cuál es el 27. El 27 creo que estaba hecho. Ah, está en la otra hoja. El 27 no tiene nada. Listo. Entonces estoy hablando de más. Si lo haces contar la verdad, profe, te das como 32 renglones, pero no.
En realidad no es un razonamiento formal. O sea, hay que tratar de jugar a ver cómo hacemos para llegar. Ay. Se entiende que no. Y R. Entonces ese. ¿Qué se te ocurre hacer? En vez de poner P, entonces Q, ¿qué puedo escribir? Profe, yo ahí no entiendo, tipo, ¿a qué hay que llegar? A que Tenés P, que llegar entonces... que esta conjunción implica lógicamente esta ok. implicación. Ok. Uf, ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué? sí. Ok, entonces, ¿qué se les ocurre hacer? O sea, parto de la conjunción. ¿Qué harían? ¿Qué puedo usar? Un tema constructivo. ¿me implicas? ¿O no? Puedo aplicar eso, pero... Bueno, y si aplico eso, ¿qué queda? ¿Cuál? ¿La implicación o el dilema constructivo? El dilema constructivo. Ya que querés Ya. aplicarlo. Y uno me parece que ya lo hicimos una vez y me parece que yo feo. Si pongo el dilema constructivo, ¿qué me queda? P y R. No, puedo usar el otro, P o R. Sí. Implica Q U o S. Sí. Y entonces vas a decir dilema constructivo. Implica. ¿Y ahora qué puedo usar? Ahora usas, ¿cómo se llama esta? Contrarrecíproca. Contrarrecíproca, le usas Morgan y ahí te quedaría, ¿no? Exacto. Aplico la contrarrecíproca, que es niego el consecuente, implica... Ay, perdón, ¿por qué escribí esto? Disculpen, escribí mal. Niego el consecuente implica la negación del antecedente. Eso está. Implica, y ahora usamos de Morgan. Y entonces nos queda, ¿qué nos queda? No Q y no Q y no S. ¿Y ahora qué queda? No P y no R. Y ya está. Listo. Profe, ¿qué utilizó para negar ambos arriba? Acá. Contrarrecíproca, que lo que te dice es que si Sí, acá lo vi. P implica Q, esto equivale lógicamente a que no Q Entonces, no. implica no P. Es uno también de los formatos que tienen las demostraciones informales, demostrado por contrarrecíproco. Está, que es parecido al de demostrar por absurdo, pero en el absurdo no es necesario llegar a la negación de la premisa, y acá sí. El absurdo es llegar a una contradicción, no importa cuál. Lo que dijo Hernán recién es que a veces cuando uno no se da cuenta y hay que hacerlo por contradicción, lo único que uno busca es en realidad probar en forma directa que sí se cumple la conclusión, para que nos quede la negación de la conclusión y la conclusión, y ahí tengo la contradicción. Y en los otros es algo similar. O por ejemplo, ¿qué pide acá? ¿Que pruebe eso o que...? Ah, entonces, en los puntos suspensivos tenés que aclarar qué es lo que se hizo. ¿Qué es lo que se hizo en el primer punto? El dilema. El dilema constructivo. ¿Abajo qué hizo? Ah, ya sé cuál es el problema. Hay un problema de numeración. No va a 29. Es todo junto, ¿no? Un ejercicio solo.
Y vos tenés Es que uno poner solo. cuál es lo que usaste. Exacto, ahí está. En realidad es este mismo que hicimos acá, ¿está? Sí, sí. Y los puntos suspensivos eran para poner esto, dilema constructivo, contrarrecíproco y de Morgan. Ahí me di cuenta que hay un error de, bueno, de numeración. Profe, ¿en las verificaciones van a estar la barra de Jeffrey y todas esas cosas o no? No. Ah, ok. Hay alguien en el chat que les puso el link para la tabla. No la tabla, la hoja con las tautologías. ¿Alguna otra pregunta? O sea, en realidad no existe el 29. Y no existe. Está hecho ahí. El 28 está resuelto acá. O sea, y el 30 es tratar de ver, usando cosas parecidas al que se hizo en el 28, hacerlo en el 30, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No se les ocurre nada? Buenas, profe. Quería saber si te acordabas si había ejemplos del árbol semántico en los videos que están en el campus, porque no me acuerdo muy bien cómo hacerlo. ¿Sí? Y hay un video, está el video del ejercicio 12, que el ejercicio 12 lo hizo con árbol semántico en el video. Ah, listo. Dale, gracias. Después, cuando termine lo voy a ver. Igual el árbol semántico es una forma de hacerlo por contradicción, porque uno lo que hace en el árbol semántico es la conjunción de las premisas y la negación de la conclusión y tratar de que todas las ramas, en todas las ramas haya contradicción. Claro, la conclusión siempre tiene que ir Es una negada. Es un okay. y la conclusión, o sea, escribo las premisas y la negación de la conclusión. Perfecto. Y cuando voy abriendo el árbol, todas las ramas, en todas las ramas tiene que aparecer una contradicción. Y una vez que aparece, se hace una crucecita para decir. Okay. ¿Por qué? Porque como es un i, en el árbol se pone cada proposición que forma el i una debajo de la otra. Entonces la negación de la conclusión cuando se abre el árbol siempre está en todas las ramas. Ok, y en las ramas una vez que empiezo a ver que ya hay contradicción, como que ya la cancelo y sigo con las otras. La cancelás y ahí se acabó. Perfecto. Y no hay problema. En eso consiste el árbol semántico. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense el jueves de traer anotados, si pueden, si llegaron a ver la parte de predicado, ¿sí? ¿Alguna duda que se les haya cruzado? Igual no es mucho, porque hay 4 ejercicios nada más, del 15 al 19. Y las demostraciones informales no las tomamos porque en realidad, lo mismo que dije la semana pasada y hoy repitió Hernán, lo único que nos interesa en este momento es que ustedes puedan verlas como estrategias para utilizarlas después. Sí, por favor empiecen a leer antes de que empecemos con conjuntos. O sea,
A ver, el lunes ya se abre conjuntos. Entonces sería interesante que antes que se pongan a leer o a mirar los videos, lean las demostraciones, ¿sí? Directas, indirectas, prueba vacío, vacuidad, existencia y unicidad. Son las que más o menos vamos a usar, ¿sí? Tanto en conjuntos como en estructuras, como teoría de números, y después, bueno, de nuevo en lenguaje, porque el lenguaje es un conjunto, así que se repiten. Y aparte después en la unidad de en la parte de sucesiones y recursividad que vemos inducción. Defina lindo, Daniel. El conjunto, la parte de conjuntos es el lenguaje que utiliza la matemática. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de dominio, imagen, esos son conjuntos. Cuando dan la solución de inecuaciones, lo dan como intersección de conjuntos. O a veces como unión de conjuntos, dependiendo de qué tipo de inecuación es. Si no tiene tantos símbolos raros, la U de unión, la intersección es la U dada vuelta, la diferencia simétrica es un menos, no, la diferencia es un menos, la diferencia simétrica puede ser un redondel con la cruz o un triangulito. Complemento, que de todos los símbolos que hay de complementos elegimos ponerle una rayita arriba. Pero si ustedes tuvieran análisis de que no lo tienen acá, eso significa otra cosa, pero acá no trae problema poner complemento con una rayita. No, es usar cuantificadores. Esos serían los símbolos nuevos. El de pertenece. El símbolo de pertenece, el de las operaciones. Bueno, la cruz de producto cartesiano, que es el que cursa álgebra ya lo vio, y el que no cursa lo va a ver acá. Y el símbolo de incluido, que es una C con un igual o una C sin el igual, dependiendo si la inclusión es estricta o inclusiva. Y creo que no queda nada más. Después usar lógica, predicados y las demostraciones entre formales e informales, es una mezcla. O sea, no es muy lindo en el sentido de que, bueno, se da en forma abstracta, no como si estuvieran en la década de los 80 en el secundario. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos acá y el jueves, por favor, intenten mirar lo de predicado, que son solamente 4 ejercicios. Lo que no sé es si ven los videos o miran el libro, no sé en qué orden lo hacen. ¿Está? Así que lo veremos el jueves. Por lo menos hasta el jueves en esta materia. ¿Alguien no tiene ninguna duda de predicados o sí? No, por ahora no. Voy a ver un poco más y le aviso. Cuando lo vean mejor, seguramente. Claro, intenten a ver si para el jueves llegan. No importa, lo siguen viendo el fin de semana para contestar, porque no hay cámara, no hay micrófono. Seguirían leyendo y viendo de qué forma eso que leen o miran lo pueden llevar al ejercicio. Son 3 ejercicios nada más.
No es largo. Lo que pasa es que se junta con la otra materia. Pero bueno, Yo no. solo hice los ejercicios de predicados y lo de demostraciones informales. O sea, las demostraciones formales, si estás muy apurado con el tiempo, lo podés dejar para después. Porque la verificación solo lleva hasta predicados, ¿sí? Los últimos 4 que son demostraciones formales, perdón, informales, no entran acá porque, porque significa que para poder utilizar esas demostraciones estamos trabajando en otro universo, o sea, por ejemplo, con conjuntos, por ejemplo, con los enteros, y saber las propiedades de los números enteros, trabajar con lo que es divisor común mayor y mínimo común múltiplo. Eso tenés que repasar qué es y qué propiedades tiene, para después demostrar. O sea, está involucrada esa estrategia, pero para demostrar propiedades en otros universos de discurso. Sí, sí. Igual el profe lo menciona y dice supuestamente que para poder hacer una demostración informal necesitas conocer axiomas, teoremas y muchas cosas más. O sea, porque en realidad vos lo que haces es ir entrando en sistemas matemáticos y en cada sistema vos tenés tus conceptos primitivos, tus axiomas, y a partir de ahí empezás a definir, aparecen los teoremas, que son propiedades que cumplen esos elementos, y que bueno, ya no son axiomas, o sea, no son verdades en sí, sino que para demostrar que son ciertas, bajo esos axiomas. Sí, sí. Y entonces para demostrar a veces se usan esas estrategias, y no son siempre las mismas. Son más o menos esas, pero hay que darse cuenta cuál usar y por qué. Bueno, así que lo veré así, así después te arranco con la otra clase, la de álgebra, los que cursan álgebra. Pero lo que se ve de álgebra muy poco, del álgebra que cursan, los que cursan este año. Esto es álgebra, ¿está? Lo que ustedes están viendo con el nombre de matemática discreta es álgebra. Son los únicos que ven esta álgebra. Media rara la álgebra igual. No, media rara no. Cuando uno estudia matemática, es la primera que te enseñan. Porque es el basamento de cómo te tenés que mover en demostrar. Si yo quiero demostrar algo en análisis, 1, 2 o 3 o cálculo avanzado, usás estas demostraciones informales. Si estás trabajando con estadística, usás estas demostraciones informales. En álgebra lineal usás estas demostraciones informales, o sea, estas estrategias de demostración. Entonces, si no las conoces, no podés demostrar. Podés conocer lo que es una matriz, podés conocer lo que es una función continua, un montón de cosas, pero el mecanismo de la demostración pasa por una estructura. ¿Está? Bueno, nos veremos el jueves, si Dios quiere, y algunos los veré dentro de un rato. El jueves. Hasta el jueves.